Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento les traigo una poderosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 7 al 8, y así dice la poderosa palabra de Dios. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El título para el mensaje de hoy es Que nuestra fe no desfallezca. Para entrar en contexto rápidamente, este pasaje hace referencia a el reino de Judá. Judá, que inicialmente la nación de Israel era una sola, pero después se dividió en dos. Recordemos que Israel estaba formada por 12 tribus. Entonces se dividió en dos. Uno fue Israel, que quedó con 10 tribus, y la otra fue la nación de Judá, que quedó solamente con 2 tribus. Era más pequeña la nación de Judá. En esa época, en ese instante de la historia, había un reino que era el reino de Asiria, cuya capital era Nínive. Era un reino bastante, sus habitantes eran bastante crueles, sanguinarios. Tenía un gran ejército que era muy fuerte y que había conquistado parte del Oriente Medio, gran parte del Oriente Medio, incluyendo a Israel, que era mucho más grande que Judá. El turno le tocaba a Judá. Ese rey, que se llamaba Senaquerib, el rey de Asiria, estaba ya a las puertas de Judá para invadirla y para destruirla. Y entonces en ese escenario es que llega este versículo. Ezequías era el rey de Judá, y lo que él hizo fue, antes de atemorizarse o antes de tratar de firmar algún pacto de rendición con Senaquerib, lo que hizo fue confiar en el Señor. Ahí puso su fe a actuar. La Biblia nos enseña en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, él tuvo la convicción. ¿Por qué la convicción de lo que no se ve? Porque es que lo que físicamente se veía era un gran ejército. Ezequiel de hecho le dice, no tengan miedo a Senaquerib y a la multitud. Imagínense, si él dice multitud era porque era un ejército de muchísimos soldados, de muchísima gente. Y aún así, él confió en el Señor. Aún así, él confió en Jehová de los ejércitos. Aún así, él le dio ánimo a su pueblo. Obviamente, Ezequías era un hombre, y eso lo pueden leer más atrás, que él hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Él restauró la vida espiritual de Judá, porque era un pueblo que estaba perdido. De hecho, tenía altares a otros dioses, y él los mandó a derribar. Él restituyó nuevamente la adoración y el culto al Dios verdadero. Entonces, él puso su confianza. Él dice, miren, ellos vienen con nosotros, no confiemos en el brazo de carne, confiemos más bien en Jehová de los ejércitos. Y ese discurso fue tan poderoso que la gente empezó a confiar. Finalmente, ¿qué sucedió? Y ahí lo pueden leer en el versículo del 20 en adelante de ese pasaje, de ese capítulo de Segunda de Crónicas 32, que el Señor, dice la palabra, que el Señor envió un ángel que destruyó a todo el ejército que estaban en el campamento de Senaquerib y los asirios, y el mismo Senaquerib después fue abatido por sus propios hijos. Tremendo. Entonces el Señor peleó la batalla por ellos. Hoy en día nosotros también tenemos batallas, tenemos desafíos, tenemos luchas, y el mismo Dios que libró a Judá, a su rey Ezequías y al pueblo de ser invadidos, de ser destruidos por un gran ejército, ese mismo Señor también hoy está dispuesto a pelear nuestras batallas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en Él. Tenemos que tener una intimidad con Él. Para confiar en Él tenemos que conocerle. Y para conocerle tenemos que acercarnos en la intimidad. A través de su palabra también conocemos al Señor y su carácter. Y de esta manera, entonces, nosotros podremos tener esa plena confianza en el Señor, tener fe, y de esa manera depositar nuestra confianza, encomendar nuestros caminos a Él, confiar en Él, y Él va a hacer. La palabra también nos enseña que cuando nos acerquemos a Dios, es decir, que le pidamos algo, tenemos que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan.
Él honra a quienes le honran. Y cuando nosotros colocamos nuestra vida, nuestros caminos delante de Él, nuestra fe delante de Él, y somos obedientes a su palabra, entonces Él nos va a honrar, entonces Él va a pelear nuestras batallas, entonces Él va a levantar, alzar bandera de victoria sobre nosotros y va a estar delante de nosotros como poderoso gigante. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Rey bendito, porque tú, Señor, quieres que nosotros confiemos en ti y estás dispuesto a pelear esas batallas, a vencer, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, por estos testimonios, Señor amado, como el que está en esta palabra que levanta nuestra fe, que nos fortalece, Señor. Ayúdanos cada día a caminar contigo y colocaremos, Señor, nuestros caminos y nuestras vidas delante de ti, confiados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente bella, mis amados, que Dios les bendiga y recuerden que nuestra fe no desfallezca, sino que siempre sea cimentada en el Señor. Que Dios les bendiga.